titulado La Iglesia, un lugar para sanar. Es la serie de la cual estamos hablando durante este mes, La Iglesia, un lugar para sanar. Y en esta tarde hemos de hablar con un tema específico que es la semana pasada, las semanas pasadas hemos estado hablando sobre qué es la iglesia, para dónde vamos, cómo estamos, cómo vemos la iglesia. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre la iglesia encarnada. La iglesia encarnada. Y cuando hablamos de que la iglesia encarnada, ¿a qué nos referimos? No sé si usted se ha dado cuenta o médicamente en muchas ocasiones si hay algo que pasa en nuestro cuerpo dentro, se rompe un hueso o en alguna operación, dejen las pinzas por ahí olvidadas a un lado del estómago. Bueno, si no le pasa nada, ¿qué es lo que va a suceder con eso? O los objetos extraños que de repente se clava a usted una espina, ¿qué es lo que va a pasar con eso que son objetos extraños y que de repente eh, llegan, se incrustan en nuestro cuerpo? ¿Y qué es lo que normalmente decimos? Ya se encarnó, ya es parte se vuelve y ya no lo podemos quitar porque la carne envuelve toda esa parte, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Una iglesia encarnada tiene que ver con el propósito de Dios y va a responder a la pregunta, porque hemos estado tratando de responder a las preguntas básicas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Las preguntas existenciales básicas, diríamos, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Ya lo hemos visto. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? También ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo hemos de hacer ese trabajo de lo que es la iglesia? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo hemos de desarrollar esas tareas? ¿Cómo hemos de desarrollar la misión a la cual Cristo nos ha llamado? ¿Cómo hemos de desarrollar la misión o la razón de ser de la iglesia? Y hoy precisamente lo que intentamos es responder al cómo vamos a poder entonces cumplir nuestra misión. Si nosotros vamos al capítulo 5, el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo es uno de los capítulos hermosos y que conocemos como el Sermón del Monte, ¿verdad? Este sermón, después de que dice vosotros sois esto, etcétera, etcétera, llega el versículo 13 y versículo 14, pero el versículo 13 nos va a decir que nosotros somos la sal de la tierra. Versículo 14 nos va a decir que nosotros somos la luz del mundo. Y prácticamente podemos desarrollar temas específicos de estos versículos nada más. Somos la sal y podemos armar nuestro sermón de ahí. Somos la luz del mundo y podemos armar el sermón de ahí. Sin embargo, la sal y la luz son formas figuradas o es un aspecto figurado de cómo el escritor está diciendo que nosotros tenemos que actuar en el mundo. Ahora, la pregunta más específica sería: ¿cómo ser sal y cómo ser esa luz en el mundo? ¿Cómo podemos ser nosotros esa luz en el mundo? ¿Cómo podemos ser esa sal en el mundo? Y precisamente cuando nosotros preguntemos ¿cómo podemos ser la sal y cómo podemos ser la luz?, estaremos respondiendo a la pregunta de cómo cumpliremos nuestra misión. ¿Cómo cumpliremos nuestra misión? Nuestra razón de ser. Y bueno, en primer lugar, entonces, antes de llegar al versículo 17, por ejemplo, a partir del versículo 17 en adelante del Evangelio según San Mateo, lo que va a suceder es dar respuesta, o mejor dicho, del capítulo 5, versículo 17 en adelante, va a respondernos cómo, esos son los versículos que responden cómo ser sal y cómo ser luz en el mundo. A partir del versículo 17, no vamos a fragmentar este capítulo, sino todo lo contrario, quiero que lo veamos como una unidad ahora. De tal manera que si nosotros hemos sido llamados a ser luz y a ser sal, podamos ver cómo. Y si nosotros vemos a partir del 17, responde cómo vamos a ser esa luz y esa sal. Hemos leído nosotros a partir del versículo 21 al versículo 26 y va a responder:
En primer lugar, quiero comentar que recordarles, para arrancar, la misión de la iglesia como pueblo de Dios está llamada y ha sido enviada a este mundo a hablar o a revelar el amor de Dios hacia todos. Y precisamente algo que nosotros tenemos que tener en claro es lo que el Evangelio según San Juan o los evangelios nos dejan muy en claro. Jesús, Hijo de Dios, vino a este mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? No solo a morir, porque nada más limitamos, vino a morir por nosotros en la cruz, sí, pero limitamos y encerramos que solo a eso vino al mundo. Vino solo a eso al mundo. ¿A qué vino? A liberarnos. ¿Qué más? A salvarnos, a mostrarnos al Padre, a darnos la verdad, ¿verdad? Haciendo todas estas cosas, Él se mostraba siendo luz en esta tierra y Él cumplía siendo sal en esta tierra. Si bien entonces la Biblia nos enseña que Jesús vino al mundo, Pablo va a escribir más adelante una de las cartas y una de las cartas va a decir, y Dios no escatimó, Jesús el Hijo no escatimó ser igual a Dios. ¿Qué más dice? No se aferró, sino se despojó. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? Siervo. Pero la parte de tomar forma de siervo tiene que ver con la parte de hacerse hombre. Lo que en otras palabras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 nos estaría diciendo, y el verbo se hizo carne, es decir, se despojó, habitó entre nosotros, se hizo siervo, pero eso de serse siervo es como nosotros. Para hablar entonces el mensaje, para darnos ese mensaje, para darnos esperanza, para poder cumplir con el propósito, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se hizo hombre. Entonces dice, se hizo carne. En otras palabras, se encarnó. ¿Cierto o no? Se encarnó en la humanidad. Esto nos debe enseñar la directriz o la dirección que como iglesia nosotros también debemos de tomar. Muchas veces hemos visto al mundo como el enemigo. En cierta forma, el mundo no es nuestro enemigo. La palabra de Dios dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, ¿verdad? No es contra sangre, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Ciertamente en el mundo está siendo controlado por el enemigo de Dios, pero el mundo no es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Esto nos hace recordar precisamente lo que Jesús hizo. Se encarna, pero no se encarnó, escuchen, no se encarnó en el enemigo, en el mundo. Tenía que encarnarse para que entonces nosotros pudiésemos ser salvos, para que nos comunicara y para que nos diera a conocer el Padre, para que nos comunicara las buenas noticias, para que nos hablara de su amor, para que nos hablara de la misericordia, para que nos liberara. Pregunta, ¿no podía hacer todo eso sin la necesidad? Es una especulación, pero la pregunta es, ¿no podía hacer todo eso sin la necesidad de hacerse hombre? Es una especulación, ¿no? Pero al final de cuentas, Dios todo lo puede. Sin embargo, en este aspecto, Él en su misericordia, en su amor, viene a nosotros para llamarnos al perdón, para llamarnos a la reconciliación, para llamarnos a la restauración. ¿Y qué es lo que hace para llamarnos entonces a la restauración? Otra vez, se hace hombre, se encarna. El ejemplo entonces es claro. La iglesia como pueblo de Dios está siendo llamada, nos ha llamado el Señor para encarnar también. Porque prácticamente como iglesia muchas veces nos encontramos como que en otra esfera, en otra índole.
Y entonces nosotros encarnando en el mundo, pero ojo, no quiero que me malentienda la palabra encarnar en el mundo. Encarnando en el mundo, nosotros debemos revelar el amor de Dios y debemos de ser, escuchen lo que voy a decir, y debemos de ser la presencia de Dios en el mundo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Cuando digo que la iglesia debe encarnar en el mundo, no hago referencia a que entonces seamos como el mundo es, que adoptemos lo que el mundo es, que creamos lo que el mundo cree, sino más bien nosotros tenemos que recordar que estamos y que debemos de dar ese mensaje, pero al mismo tiempo nosotros, escuchen lo que estoy diciendo, por favor, somos la presencia de Dios en el mundo. Cuando el Hijo vino, Dios estaba y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios y porque Dios estaba en nosotros. ¿No es cierto? Cristo ahora quiere usar a la iglesia y usa a la iglesia para que la iglesia entonces encarne en el mundo, porque hemos sido llamados a encarnar, hemos sido llamados a mostrar al mundo y que por medio de la iglesia la presencia de Dios, o escuchen por favor, por medio de la iglesia la presencia de Dios se manifiesta en este mundo. Ahora, no significa que necesariamente Dios así necesite la iglesia para mostrarse al mundo. Es un poco paradójico, pero también Dios se muestra al mundo no solo en misericordia, también se muestra al mundo en juicio. Es la justicia de Dios. Es paradójico porque a veces queremos ver a Dios y de hecho la humanidad solo piensa en Dios y Dios es amor, ¿no? Y puro amor, pero ¿qué con el juicio de Dios? Y también Dios muestra y se muestra en el mundo en juicio también y para juicio. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a cumplir nuestro papel recordando este aspecto, encarnar en el mundo. ¿Qué significa encarnar en el mundo? Punto 2. Nosotros como iglesia hemos sido llamados entonces y por lo tanto a servir en el mundo. Hemos sido llamados entonces ¿a qué? A servir. ¿En dónde? En el mundo. ¿Qué tiene que ver esto? Miren, no necesariamente, escuchen lo que voy a decir, por favor, con mucha atención. No necesariamente o primordialmente por medio de tareas religiosas. Porque muchas ocasiones cuando decimos que vamos a servir al mundo, tratamos como iglesia de hacer algunas actividades como iglesia y entonces decimos, estamos sirviendo en el mundo, ¿verdad? No desechamos, hay que adoptar esas actividades, claro que sí hay que adoptarlas, pero no primordialmente en eso significa que servir al mundo entonces son actividades que las iglesias puedan programar. ¿Qué significa servir al mundo entonces? Vean ustedes, el Evangelio según San Mateo, cuando nos dice que somos sal, que debemos ser sal y luz, dice entonces en el versículo 21 en adelante: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí en el altar, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que es con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. ¿Esto qué tiene que ver? Este es el tema precisamente que muchas veces podemos hablar sobre la ira, sobre el juicio, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué es lo que nos está mostrando estos versículos más allá del juicio y la ira? Cómo encarnar en el mundo. Esta es una de las formas de cómo la iglesia puede encarnar en el mundo. Es una de las formas de cómo la iglesia puede servir en el mundo. Sí, tiene que ver no solamente con el amor a nuestro prójimo, porque a partir del versículo también 31, del versículo 33 en adelante, nos muestran precisamente la forma en cómo nosotros encarnamos, cómo la iglesia encarna en el mundo, de tal manera que encarnando podemos ser esa luz y podemos ser esa sal en el mundo.
Esto tiene que ver o enfatizar que nosotros propiamente, entonces, más que tareas religiosas, hace referencia al Evangelio principalmente a un estilo de vida, a una forma de vivir, adoptar una forma de vida. De tal manera que la forma en la que yo vivo, la forma en la que yo me desarrollo en este mundo, confirme la soberanía de Jesucristo sobre todas las esferas de la sociedad. No solamente es una manera de pensar, no solamente es algo que tengo en la cabeza, sino mi vida, mi forma de vivir de la manera cotidiana debe reflejar la soberanía de Dios y debe reflejar mi servicio en el mundo. ¿Me explico? Cuando entonces habla sobre la ira y dice, oye, tienes algo contra tu hermano y todo, está hablando de un estilo de vida. No está hablando específicamente de normas, de que, y específicamente de que, traigo mi ofrenda, híjoles, pues tengo, pues voy, mientras la dejo ahí, voy y me reconcilio. No es solamente encerrarlo en la esfera cúltica y que se refiera solamente en este aspecto de la iglesia, sino vamos más allá. Estos versículos hacen referencia a un estilo de vida, que tu forma de vivir sea en paz con con tus semejantes, que sea en paz con el mundo, que sea en paz con la sociedad. ¿Me explico? ¿Traes algo contra el vecino? Pues ni cristiano es, así que no tengo problema, puedo depositar mi ofrenda, ¿no? Total, no es cristiano. No se trata de eso, porque entonces tu forma de vida no es diferente a la del mundo. Es algo que nos invita. Cuando hacemos eso, la iglesia está encarnando en el mundo. Estamos encarnando en el mundo. Ojo, encarnar entonces no significa que seamos igual que el mundo. Encarnar significa que nosotros podamos vivir de una manera diferente que el mundo. Esto entra también para chicos, esto entra para todos los aspectos. Si nosotros no conocemos en el sentido estricto lo que la voluntad de Dios se manifiesta en su palabra, muchas veces nosotros no encarnamos en el mundo, sino nos volvemos como el mundo. Esto ya lo hemos hablado. Lo que el mundo hace, y esto ha pasado durante todas las generaciones, la mayoría de las generaciones. ¿Qué es lo que hace el mundo para ganarse a la gente? Sí, sí. Pero déjenme decirles algo. ¿Saben qué es lo que ha hecho y esto viene desde el Génesis? Disfrazar la mentira y la hace pasar como una. Exacto. Eso es lo que el mundo está haciendo. Disfraza las mentiras y las muestra a la sociedad o al mundo como una verdad. No escuché bien, perdón. La felicidad. Sí, siempre nos han venido que la felicidad es, tienes esto, eres feliz. Logras esto, eres feliz. Esa es una de las cosas. Pero hoy en día, de hecho, jóvenes, se nos está enseñando que todas las cosas es relativo. Todo depende con los lentes con los que miras. Debemos de entonces de pensar que encarnar en el mundo, chicos, no necesariamente tiene que ver de ser como el mundo lo es o irme con las ideologías que el mundo trae, sino ser diferente. El evangelio y ser cristiano, y escuchen lo que voy a decir, es contracultura, dicen algunos teólogos. El ser cristiano es contracultura. Ahora, tampoco es ir en contra de todo. Yo soy rebelde. Como dice la cantante, los chicos no van a conocer esa canción. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. O sea, no es ser rebelde por ser rebelde. Contracultura tiene que ver precisamente con algo que la cultura trata de mostrar como verdad y que no lo es. ¿No ese fue el engaño que se le dio a Eva? Si tú comes esto, o sea, el fruto, vas a ser como Dios. Mentiras o verdades a medias. Y una verdad a media es y termina siendo, siempre lo será.
aquí en China, Japón, Nicaragua, hasta en el infierno mismo. Una mentira o una verdad a medias es mentira. Cuando la iglesia encarna, jóvenes, tienes que entender que entonces la ideología no es simplemente algo que te debe de traer paz. Muchas ocasiones hasta nos debe de traer intranquilidad. Y oremos porque entonces el Espíritu de Dios nos dé intranquilidad, nos dé impaciencia, cuando entonces la iglesia está sentada o estamos sentados en una tranquilidad de bonanza y no pasa nada y estemos a favor de todas las cosas que el mundo y la sociedad está trayendo, cuando van en contra de la voluntad de Dios. Iglesia encarnada significa que entonces nosotros tenemos que ser diferentes y tenemos que vivir como la palabra dice. Y viviendo de manera diferente, estamos siendo encarnados en el mundo. Yo hoy insisto, de verdad que hoy insisto y abro un paréntesis para invitar a todos los jóvenes que siguen estudiando primaria, secundaria, preparatoria, si estás terminando la carrera, si has terminado la carrera, sigue superándote más. ¿Saben? Una de las cosas que tristemente se mira en la sociedad de hoy es que piensan que el hecho de ser cristiano es por ignorancia, o somos cristianos porque somos ignorantes, ignoramos. Muchas de las ideologías que están corriendo alrededor no tienen una base firme, sólida, y necesitamos gentes como ustedes, chicos, que estudien, que sigan avanzando, porque Dios, escuchen esto, Dios ha dado a nosotros la ciencia, es decir, el conocimiento, para ponerlo a los pies de Cristo, para ponerlos a los pies de Dios y seguir sirviendo. Hoy en día, para ciertos aspectos políticos tienes que tener ciertas creencias. Si quieres una aspiración política, tienes que aceptar esto y estas ideologías. Pero yo soy cristiano. ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar votos? Pero soy cristiano. ¿Quieres ganar votos? Si tenemos un pueblo preparado, con bases sólidas, y que el mismo Dios nos ha dado ciencia para poder seguir avanzando y administrar mejor el mundo, cada día será más difícil. Hoy está disfrazada la intelectualidad, y digo se disfraza, pensando que aceptando ciertas ideologías, eres intelectual, estás al día y tienes esas bases. Pero la realidad es que no es cierto. ¿Son mentiras o son verdades? A medias. La iglesia necesita encarnarse. Y cuando hablamos de encarnarse se refiere a todas las esferas. Y cuando hablamos de todas las esferas, sí tenemos que ver en el sentido político. Sí tenemos que ver en el sentido económico. Sí tenemos que, o sea, en todos los aspectos. La iglesia tiene que encarnar ahí. ¿Y qué es lo que me va a hacer diferente a los demás? Mi forma de vivir. Porque la manera en cómo yo viva va a demostrar mis convicciones y va a demostrar lo que yo soy y lo que Cristo ha hecho conmigo. Eso debe demostrar. Y tristemente siguen siendo tantos jóvenes acarreados, y digo acarreados, porque seguimos luchando con la aceptación en la sociedad. Para ser aceptados en la sociedad, tristemente tenemos que estar pensando como la sociedad piensa que tenemos que hacer. Y bueno, está bien. La iglesia encarnada, por lo tanto, debe principalmente, más allá de tareas o actividades que hagamos como iglesia, debe estar enfirmada un estilo de vida. Y recuerden que debe afirmar a Jesucristo, que Él es el Dios y el Rey de nuestra vida, pero también de todas las cosas, así como nos lo habla Mateo. El tercer aspecto de cómo una iglesia encarna, tenemos que entender
que la misión de la iglesia se va a transmitir solamente en una unidad, una iglesia unida. ¿Por qué? Porque el mundo está fragmentado, el mundo está dividido. Y lo único que podemos entonces hacer es que como iglesia podamos ir al mundo, pero si la iglesia está fragmentada, en un mundo fragmentado, ¿qué pasa? La iglesia se fragmenta más. ¿Me explico? La iglesia se fragmenta más. Juan, el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 17, versículo 20 al 23. Esto es una de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos, y déjenme cambiarlo, déjenme leerlo así. No es pecado que lo lea así. Mas no ruego solo por la iglesia, Cristo es el camino, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de la iglesia, Cristo es el camino, para que todos en la iglesia, Cristo es el camino, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, que también la iglesia, Cristo es el camino, sea uno en nosotros. Fíjense bien, ¿en quién? ¿En los ideales? ¿En los proyectos? No, ¿en quién? Cristo Jesús. La unidad de la iglesia, ¿de quién depende? ¿Del pastor? De Cristo Jesús. Pero eso tú y yo tenemos que estar convencidos. Fíjense, sigue, continúa y dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, ellos sean uno en nosotros, es decir, en el Padre, para que el mundo crea, esto me encanta, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer que la iglesia de Cristo es el camino? Entonces ha sido una iglesia enviada por Dios. La unidad. Luego dice el versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, y los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Otra vez leo esa parte. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este aspecto de una iglesia encarnada tiene que ser, y va a cumplir, la iglesia va a cumplir su misión a través de siendo una iglesia encarnada, pero solamente yendo al mundo como una iglesia unida. No podemos ir al mundo como una iglesia fragmentada, y eso estábamos tocando ahora en Escuela para la Vida hace un momento allá arriba. Hablábamos precisamente de esto. Pero como una iglesia, si estamos, hay una desunidad. ¿Qué es lo que nos desune como iglesia? Nuestras formas de pensar, nuestros gustos. Mientras que yo diga y afirme y confirme que el América es el mejor equipo de México, otros van a decir las Chivas, otros van a decir el Toluca, otros van a decir. Y esas cuestiones de pensamientos nos dividen. Y es aquí donde tenemos que ver la parte de la humildad. Gustos, escuchen, todos tenemos gustos diferentes. Pensamientos, bendito sea Dios que todos pensamos diferentes. Y digo bendito sea Dios porque si no fuéramos robots, ¿no creen? Todos seríamos robots. En cuestiones de opiniones, también una gran diversidad de opiniones, ¿no? Yo opino que esto debe ser, yo opino, no, yo opino, y todos opinamos. Las opiniones de todos son buenas, de verdad, todas son buenas, porque en muchas ocasiones podemos sacar una mejor opinión de todas. Pero en muchas ocasiones también, si mi opinión no prevalece, ¡boom! ¿Qué es lo que entonces nos debe de mantener unidos según el Evangelio, según San Juan? No es mi opinión, no es mi gusto, no son los ideales. Ni siquiera, escuchen bien hermanos, ni siquiera debe ser un proyecto como tal. ¿Qué es lo que nos debe de mantener unidos? Cristo Jesús.
Porque a pesar de lo que yo mencionaba la semana pasada, a pesar de la gran diversidad que existe o que puede existir en la iglesia de Cristo del Camino, hay una unidad. Y la unidad tiene que estar marcada precisamente no por los ideales, sino por quien murió en la cruz del Calvario, porque suya es porque de él es la iglesia, porque a él nos debemos y porque esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue por amor, amor a ti, amor a mí, porque es precisamente ese amor lo que movió a Dios para que entonces nos llamara del mundo para ahora estar aquí y servir. Sí, pero a mí me gusta servir con cucharón, no importa. Yo con cucharita, no importa. ¿Pero a qué te ha llamado? A servir. ¿Y saben dónde nos peleamos? En el cómo, en las formas, en el ¿pero cómo? Pues con uno de estos. No, no, con uno de estos. Y ahí nos damos en la torre. Y no cumplimos con el objetivo principal, que es servir. Para ser una iglesia encarnada, nosotros necesitamos ir al mundo como una iglesia ¿qué? Unida. Porque el mundo está fragmentado. Y si vamos al mundo como una iglesia fragmentada, más fragmentos. Se pierde, se desvanece, no hay nada. Vamos al mundo como una iglesia unida porque trataremos, ustedes van a decir, ay pastor, eso es imposible. Por algo somos iglesia de Dios. Trataremos de unir al mundo. Ay, eso jamás lo haremos. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Lo demás se los dejamos a Dios, ¿no es cierto? Entonces, vemos nosotros dónde somos una iglesia encarnada. Por último, hoy voy a romper con el aspecto de los 3 puntos del presbiterianismo. Así que hoy me voy a 4 puntos. Y recordemos, a ver cuál fue el primero. Somos una iglesia ¿qué? Ya no se acuerdan. Una iglesia llamada a encarnar en el mundo. Somos una iglesia llamada a encarnar en el mundo. ¿Y para qué hemos sido encarnados en el mundo? Que es el segundo punto. ¿Cómo vamos a mostrar o cómo vamos a encarnar en el mundo? El segundo punto es sirviendo. ¿Cómo? Con un estilo de vida. Sirviendo. Hemos sido llamados entonces como iglesia a servir. ¿Cómo vamos a servir? Siendo diferentes. Tercer punto. ¿Cómo vamos a cumplir y cómo esa misión en el mundo, siendo una iglesia encarnada? ¿Cómo debemos ir al mundo? En unidad. Exactamente. Ahora, la iglesia va a llevar entonces a cabo su misión de una manera integral cuando nosotros como miembros de la iglesia y camino nos interesemos y aceptemos a todos los seres humanos tal como Jesucristo los recibe también a ellos. Por lo tanto, debemos encarnar el mundo con el amor que Dios ve al mundo. Si nosotros miramos al mundo como nuestros enemigos, entonces ahora sí, véngase, nos ponemos a los trancazos con el. ¿Y qué es lo que hacemos con el mundo? Pues el mundo, porque estamos, hoy en la actualidad, ¿cómo ve la sociedad, los jóvenes, cómo ven a la iglesia? Digan, ¿cómo ven? Es más jóvenes, díganos, ¿cómo ven a los demás a la iglesia, a las iglesias? Vaya, cualquier iglesia. ¿Cómo la ven? ¿Como un club? Ok. Bueno, sería todavía que lo vieran como club, ¿no? A lo mejor obsoleta. Como así lo voy a decir, como voy a dibujar, ilustrar, porque así me lo han dicho por lo menos 2 personas, como aquella jerarquía que llega y que impone. Y otros me han dicho, esto es muy fuerte, pero es algo que me han dicho que es cierto, es que ellos quieren que hagamos, pero ni siquiera hacen lo que ellos quieren que nosotros hagamos. ¿Cómo ven a la iglesia entonces? Incongruente, hipócrita, mentirosa. ¿Mande? ¿Generosa?
temerosa. Nosotros hemos provocado ciertos aspectos para que puedan ver hacia la iglesia. Sí, hermanos. Y esto se ha provocado precisamente por la perspectiva de la falta de visión y porque hemos pensado y hemos visto que el mundo es nuestro enemigo. El mundo, como diría un gran teólogo, escuche bien esta frase, no es mía, es de un teólogo, se me fue el nombre. El mundo es el escenario de la gloria de Dios. Esa frase me encanta porque entonces debemos de tener una perspectiva diferente acerca del mundo. El mundo es el escenario de la gloria de Dios, donde la iglesia enviada, la iglesia encarnada, ya encarnando en este mundo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando la iglesia empiece a actuar, empiece a vivir? ¿Qué es lo que va a suceder cuando la iglesia empiece a mostrar ese amor de Dios, esa misericordia de Dios? El mundo va a ver la gloria de Dios por medio de su iglesia. Por eso este teólogo decía que entonces el mundo es el lugar del escenario de la gloria de Dios. No lo veamos como el enemigo. Mientras nosotros tengamos esa perspectiva del mundo como nuestro enemigo, entonces lo único que va a provocar es una distancia, una separación. Y eso es lo que sucede hoy en día. Estamos totalmente separados y el mundo no quiere saber nada de la iglesia. Nada de la iglesia. Porque la iglesia se ha dedicado a señalar. Porque la iglesia se ha dedicado, de verdad, que en lugar de restaurar, se ha dedicado a separar y a pisotear. Y si tú no crees en esto, que hay muchos que se mofan de eso, está bien, cada quien lo forma, pero hay muchos que dicen, no, te tienes que parar en la calle. Y he visto por ahí videos que corren donde predicadores se paran y arrepiéntete, pecador, porque, y si la otra persona le responde, pero tú te vas a ir al infierno, que yo soy, y pégame si quieres, pero yo estoy. Ya ese hecho, esa prepotencia que por creer que estar en la verdad tiene el derecho de decir y de acusar y de señalar. Y la iglesia ha actuado así por mucho tiempo, por creer que está en la verdad, y muchas veces estamos en la verdad, pero se ha dedicado, en lugar de ir y hacer el papel que Jesucristo nos ha ido, de ir y predicar el evangelio, de hacer discípulos, y hacer discípulos tiene que ver con la restauración, nos hemos dedicado a señalar, a justiciar. Una iglesia encarnada tiene que ver al mundo como Dios ha visto al mundo. De tal manera que Dios amó al mundo, ¿de qué? Que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La visión entonces como iglesia, el compromiso como iglesia, las acciones como iglesia, cuando nosotros digamos, ¿cómo voy a hacer todo lo que tenemos? Aquí está el cómo. Necesitamos encarnar, hermanos. Necesitamos ser una iglesia encarnada. Sí, pero ¿cómo voy qué voy a hacer? ¿Qué planes tenemos que hacer? A ver, vamos a hacer no. Lo más fuerte, la manera en cómo podemos, como ya lo hemos dicho en el segundo punto, nuestra forma de vivir es la que va a impactar a este mundo. Porque nuestra forma de vivir debe de decirle al mundo que nosotros creemos en la soberanía de Dios. Por lo tanto, es a través de la iglesia donde la misión de nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir, para mostrar el amor y la soberanía a este mundo, para mostrar de su misericordia y para que entonces se cumpla lo que hemos dicho en nuestro tema general: la iglesia sea un lugar para sanar, para que podamos cumplir con ese propósito y que los corazones quebrantados, que los corazones dolidos, que los corazones frustrados puedan ser restaurados solo y únicamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, no puedo dejar, como lo dije hace un momento, la justicia de lado y que solo amor y nada de justicia. Pero es Dios quien impartirá su justicia en su momento. Es Dios quien justamente aún a nosotros, aún siendo injustos nosotros, nos ha llamado a justicia. Por lo tanto, iglesia, Cristo es el camino. Que en esta serie que hemos hablado durante este mes podamos entonces pensar que debemos ser una iglesia ¿qué? Encarnada. Salir de las cuatro paredes y ver
que nuestro campo de acción, ¿dónde está? En el mundo. El campo de acción está en el mundo. ¿Por qué no nos vamos a pelear con las otras iglesias de quién hace mejor su culto, qué iglesia hace mejor esto, qué iglesia, qué pastor predica mejor, qué actividades son mejores? Porque muchas veces en eso nos enfrescamos como iglesia. No creen, no es cierto. Y entonces nosotros tuvimos esta actividad y nos llegaron 5,000 personas, y otros, no, nosotros hicimos esto y nos llegaron 10,000 personas. Y otros pues, no, nosotros hicimos esto, no llegaron personas, pero dimos de comer a 500,000 de... Empezamos con estas cosas, cuestiones que las iglesias a veces pensamos y que tratamos de demostrar pensando que es nuestra efectividad como iglesia, cuando la efectividad de la iglesia no está descansando en eso. La efectividad de la iglesia está en el cumplimiento de la razón de ser de la iglesia. Mientras nosotros cumplamos con el propósito real de la iglesia al que fuimos llamados, hermanos, hermanas, entonces estamos siendo obedientes a Dios y cumpliendo la razón de ser. Yo siempre he dicho, sueño, anhelo, deseo, y sé que es un trabajo que se necesita en proceso, y por eso a lo mejor parte de los que hay en el corazón es hacer cambios estructurales, no bases, para ir creciendo como iglesia. Cristo es el camino. Yo deseo una iglesia que se llene, claro, pero si el deseo de Dios de esta iglesia es solamente usarla como el medio para que se manifieste la gloria de Dios y que no se llene, que así sea. Pero no quiero usarlo como pretexto. No sé si me estoy explicando. Mi trabajo es, nuestro trabajo como iglesia es ir y que podamos ver. Y si la gente llega, bendito sea Dios, pero hagamos nuestro trabajo, encarnemos en el mundo. Yo quiero hoy darles ese compromiso, enviarles ese compromiso, hacerles ese reto a ustedes como iglesia de Cristo es el camino. ¿Por qué? Porque no es la estructura, no son los líderes los que necesitan encarnar en el mundo. ¿Quién necesita encarnar en el mundo? La iglesia que somos nosotros. Pero si tú vas en el mundo y de repente ya te quedas con el cambio que no era, no estás encarnando y mostrando ese amor. Pero si tú, joven, señorita, joven, tienes el noviazgo que todo el mundo tiene, no estás siendo encarnando. Pero si tú, joven, señorita, vas con las ideologías del mundo y que están en contra de la palabra de Dios, no estás encarnando. El mundo está encarnando. Sí, exacto. En lugar de que nosotros encarnemos en el mundo encarna. Exactamente. Invito entonces a que podamos pensar, salir de este lugar, y esa va a ser nuestra lucha cotidiana. Y es una lucha espiritual encarnar, déjenme les digo. No solamente es decir, vamos a encarnar, perfecto, vamos a encarnar en el mundo, ya voy a encarnar. Es una lucha espiritual. Es una lucha de todos los días, porque se refiere a un estilo de vida, a ser diferente. Y a veces, yo lo digo, yo lo reconozco, a veces es más fácil ser como todo el mundo es. De verdad, creo que tenemos un reto. ¿Cuántos desean aceptar este reto? Encarnar, para que entonces la presencia de Dios esté en el mundo. Tú eres parte de esa presencia. Oramos.